fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde un lugar, una nueva locación, debido a que tenemos que hacer algunos cambios de posición y de lugar. Gracias por estar con nosotros. Usted sigue en sintonía con el canal cristiano La Palabra. Y hoy, miércoles 8 de junio, seguimos transmitiendo, seguimos predicando, seguimos estableciendo las bases que la Biblia nos dice que debemos de tener. Por favor, vamos a leer hoy acerca de los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Muchísimas veces son aquellos cristianos que son nuevos en la fe. Pero también hay algunos cristianos que, aun estando en cierto tiempo y habiendo oído las doctrinas bíblicas, no logran tener su fe firme, sólida. ¿Por qué? Primero porque el conocimiento que han recibido posiblemente no lo entendieron. Posiblemente el conocimiento que han recibido no lo han discernido. Y otras veces el conocimiento que han recibido no lo pusieron ni lo ponen en práctica. Muy bien, busque conmigo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 8 y en el versículo 1. Habla Pablo a los Corintios. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir los sacrificados a los ídolos? Y en este capítulo 8, oiga usted, Corinto era un lugar de paganismo y depravación, y era terrible, pues, como todo puerto marítimo en donde convergen muchas culturas, muchas costumbres, en donde convergen también muchísimos ideas y religiones también, ¿por qué no? Costumbres paganas y todo. Entonces, algunas veces sacrificaban un animal y esa carne se la ofrecían a los ídolos. Y el sacrificio, imagínense que fuera un buey, una vaca, por decir algo grande. Imagínense cuánto puede pesar un buey gordo, porque los sacrificios que hacían eran tratando de agradar a sus dioses. Entonces, lo mejor, ¿verdad? Entonces dice aquí que se vendía el sobrante del sacrificio, pues no se podía quemar todo. Entonces lo que sobraba lo mandaban al mercado, allá al mercado, y en la sección de carnes ahí lo vendían. Entonces, si algunos cristianos consideraban que comer de esa carne implicaba idolatría. Así, o sea, cristianos ya sabían que ahí en ese mercado, en ese puesto de tal lugar, ahí vendían carne que había sobrado el sacrificio y que no se consumió ya y la llevaban a vender. Pero otros cristianos consideraban que con su conocimiento, o sea, con su conocimiento de la verdad, de la Biblia, como cristianos, les capacitaba para comer de ella sin que les afectara. Pablo les dice que aunque tengamos ese conocimiento, no obstante, el amor que debemos de tener por los nuevos o los tiernos o los débiles en la fe debe de estar por encima de ese conocimiento que tenemos. O sea, hermanos míos, lo sacrificado, por ejemplo,
por estos lugares de Latinoamérica hay fiestas a sus santos patrones, o fiestas patronales, o fiestas del santo de la capital del país o de la ciudad, depende. Y por lo menos en El Salvador, aquí nosotros, en algunos lugares regionales o de provincia, como se diría en otros lados, lo que se hace es que hacen tamales, hacen bebidas y todo eso en honor a sus santos, entre comillas, su santo patrón. Entonces, más de alguna vez le pueden ofrecer a usted, si estuviera aquí en El Salvador, le pueden ofrecer un tamal con atole de maíz y tantas bebidas y comidas que hacen. Y uno que es cristiano, creyente, conociendo que eso no es nada, pues eso es una comida que la hicieron en honor del tal santo patrón. ¿Pero qué? ¿El comer esa comida lo va a hacer a usted idólatra? ¿O el comer esas comidas o bebidas lo va a perder usted su salvación, que nunca se pierde, porque si Dios se la dio no la va a perder? ¿O va a caer usted en pecado y Dios le va a mandar un rayo y lo va a destruir? Pues no. Pero sabemos eso, que no. Pero sabiendo eso, nosotros debemos de tener el cuidado y evitar, aunque tengamos ese conocimiento, que eso no es nada, eso no es comida y bebida hecha con maíz o lo que sea y todo, no hay problema. Pero por los débiles en la fe, aun siendo cristianos, o por los débiles y tiernos en la fe que están entrando al cristianismo bíblico, entonces ellos podían decir, bueno, ¿y entonces aquí qué pasa? Es lo mismo entonces, pues, de donde yo vengo. O el otro, bueno, es lo mismo de lo que yo hacía antes de entrar acá. Entonces, por ese motivo, nosotros debemos de ser amorosos y evitar eso. Los griegos y los romanos eran adoradores de muchos dioses, pero también, fíjense bien, creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Creían ellos que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos, y para ellos esos espíritus malos se pegaban o se adherían a la comida que se estaba ofreciendo y se metían antes de que se la comieran. Según ellos, los griegos y los romanos, que eran adoradores de muchos dioses, según ellos la única manera de quitar los malos espíritus era ofrecer esa comida, esa vaca o ese buey que ha sido sacrificado, en sacrificio a su Dios, al Dios de ellos. El sacrificio no solo cumplía una función de tener un favor de ese su Dios, sino también aprovechaban de purificar la carne, de que quizá hubiera sido contaminada por algún demonio que se quería meter en el cuerpo de ellos. Eso es lo que pensaban los griegos y los romanos, ahí en Corinto. Esos alimentos ya descontaminados, pues que ya se habían ofrecido, ya se le habían ofrecido a sus ídolos, entonces ya estaban limpios según ellos. Y entonces se ofrecían y en el altar y ese sacrificios y esa quema de carne y todo eso se servía para sus fiestas paganas y depravadas. Y lo que sobraba de tanta cantidad de comida lo mandaban al mercado. Tras la conversión, algunos creyentes sentían aversión total al consumo de esa comida ofrecida a los ídolos, que hubiera sido comprada en el mercado. Fíjense bien, creyentes. Ya sabían que eso así se hacía ya en los templos paganos,
y la comida que sobraba se mandaba al mercado. Entonces ellos, ahí no compres en ese puesto de comida, de carne, porque ahí ofrecen, esa viene de allá del templo pagano. Entonces, les recordaba a ellos que así era. Y entonces lo evitaban. Y dice aquí, miren, en el versículo 1, que esto es increíble. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿se recuerda? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Punto. El conocimiento que ya tenemos de esto y lo acabamos de explicar, envanece. Uy. Pero el amor para con los demás edifica. Entonces, ese conocimiento que ya tenemos, Pablo y otros creyentes maduros sabían que no tenían por qué ser perturbados por el consumo de esas comidas que quizás habían sido ofrecidas a los ídolos y después vendidas en el mercado. Sabían que los dioses de ellos no existían como tales, no existen, no son dioses, son figuras de madera, de piedra, de yeso y todo eso, de bronce, de plata, de oro quizás, de cobre. Eso nosotros lo sabemos, lo sabían ellos también, Pablo y los creyentes maduros pues de Corinto. Entonces, sabían que nada, eso no es nada. Usted mueve un ídolo de ellos, ahí se queda toda la vida. Lo pone boca abajo, ahí se queda boca abajo. Lo pone boca arriba, ahí queda, y llega dentro de 50 años, y si lo ha dejado ahí queda, nadie lo ha tocado. Y que esos ídolos tampoco tienen espíritus malignos, ellos no, y no son nada. Y tampoco contaminaban la comida. Entonces eso lo sabía Pablo y los creyentes maduros. Usted y yo lo sabemos. Repito, pues, deje una estatua ahí de tal santo, de lo que sea. Ponga la boca abajo, así, boca abajo, y va a ver si llega dentro de 6 meses, a ver si se ha movido. No se mueve, no tiene nada, no tienen vida, no son nada, pues. Eso es. Entonces, el amor edifica, dice, el conocimiento mezclado, o sea, el conocimiento de la verdad bíblica, mezclado con el amor que proviene de un creyente que ejerza libertades, pero que no ande con este conocimiento, sabemos, provocando a los débiles o a los tiernos en la fe. Entonces, con ese amor, mejor no lo como, mejor no lo compro, mejor no lo consumo. Y más bien edifica y da una verdad bíblica y una sabiduría bíblica. Fíjese que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, habla Pablo del amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido. Ojo, no es amor platónico y pasional, es amor fraternal y amor cristiano. Entonces el amor es sufrido. Uno tiene que soportar a veces algunas cosas por el amor a Cristo y en los cristianos. Pero ese amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, hermanos. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¡Ay, que yo soy cristiano! Que nada. Nosotros tenemos, sí, soy cristiano por la misericordia de Dios. Dice en el versículo 2, fíjese bien, dice: y si alguno se imagina que sabe algo de todo esto que acabamos de hablar, aún no sabe nada como debe de saberlo. Versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios, por Él.
Miren lo que dice el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que de un ídolo nada es en el mundo, son nada, hermano, y que no hay más que un Dios. Ese sí es de verdad, ese está vivo, ese tiene su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese sí merece toda la honra y toda la adoración. Y Él no quiere sacrificios de ese tipo para honrarlo a Él. A Dios se le honra en espíritu y en verdad y en obedecer su palabra. Dios ama al creyente que obedece su palabra. Que fallamos, todos fallamos. No hay nadie que no falle. Pero a Él le agrada que obedecemos su palabra. Eso es lo que quiere decir, a un solo Dios. Pablo anuncia pues con estas palabras y a los creyentes bien enseñados, los creyentes maduros bien enseñados, quienes sabían que los ídolos eran como nada. Y lo son, no son nada. Así que la comida que era ofrecido a los ídolos, no era profana. O sea, no es nada, pues. Una carnita bien asada y a lo mejor se le echa un poquito de chile o de chimichurri, como dicen ahí en la Argentina. Saludos a Argentina. Puede ser, pero no es nada. Pero viene lo que nos sigue enseñando Pablo y les enseñaba a ellos. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, el dios esto, el santo aquello, la santa aquella y todo esto, sea en el cielo o en la tierra, como dicen que hay muchos dioses y muchos señores, todas esas son falsificaciones totales de dioses. La gente les han enseñado, ese es Dios, miren, ese es poderoso, esa es poderosa, ay, ese es santo, ese es magnífico, ay, esa es milagrosa. Eso no es cierto. Pero estas cosas que le dicen y les atribuyen que son milagros que hace una estatua. ¿Cómo puede ser una estatua de yeso hacer milagros? ¿Cómo? No está ni en la Biblia ni en la realidad. ¿Cómo algo de madera va a agarrar vida y tiene espíritu? Imposible. Si el espíritu de vida lo da Dios a los humanos, no a los muertos, ni a la madera, ni a la piedra, ni al yeso, ni al bronce, ni a la plata. No. Entonces, esas manifestaciones que la gente creía de los milagros eran manifestaciones reales de los demonios. Sin embargo, ninguno de esos que dicen que son santos, que hacen milagros y todo eso, son verdad. Voy a leer para ustedes, y casi para ir terminando, el Salmo 115 en el versículo 4 al 7. Seguramente va a salir en su pantalla. Dice, Salmo 115, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de sus manos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, fíjense, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Fíjense. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Palabra de Dios, hermano. Lo que acabamos de estar diciendo, no son nada. Son figuras que han hecho y que los hombres les han dado como que son algo milagroso, que no es cierto. No son dioses. Versículo 6 y terminamos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios
el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él las ha hecho todo. Y nosotros somos para Él. Somos para Él. Porque nos ha dado vida. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que, mis hermanos, cuidado con la idolatría. Hermanos débiles en la fe, atención, preste mucha atención a las doctrinas bíblicas y a la Biblia. Muchas veces los hombres, nosotros los pastores, me pongo yo primero, debemos de tener muchísimo cuidado con hacer la exégesis y la descripción exacta tal cual dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.